Dios les bendiga, mis hermanos, buenas noches. Una alegría estar nuevamente. ¿Puedo sacar esto de acá? ¡Oh, qué sorpresa! Veo hermanos amados, cada vez que vengo a esta hermosa provincia, no quiero hacer lío, pero estoy más cómodo así. Me encuentro con muchos amigos, pastores, queridos, amados, hermanos de distintas congregaciones, y siempre me voy en deuda, porque ven un flyer que estoy en alguna congregación y dice, y no venís a esta, y no venís a aquella, y tengo que venir varias veces para poder visitar a todos los amigos y pastores amigos. Muchas gracias, pastores, por la confianza y por la invitación hoy de poder estar aquí. Mañana salgo para Oberá y el lunes mañana tengo otra presentación allí, así que es una alegría poder estar compartiendo. Traje un libro primicia que acabo de publicar en Buenos Aires y que ya comenzamos presentándolo en distintas ciudades. Lo había hecho antes en Mendoza, en dos congregaciones allí. El domingo pasado estuve en la Feria del Libro presentándolo allí en Buenos Aires. Siempre me pasan estas cosas que me vienen visitas, a veces cuando hago presentaciones y hablo de ciertos temas. En este caso, el libro tiene que ver con la defensa de los valores cristianos. Es un libro que plantea... el libro se llama La batalla invisible, está a disposición atrás para después quien lo quiera tener. Y presento el tema de lo que es la batalla espiritual, la guerra espiritual, de los cuales los cristianos sabemos mucho de eso y necesitamos hacer un aporte en ese sentido, de la batalla cultural. Y obviamente entrelazo también, articulo con la batalla política. Tiene que ver cuál es el rol de los cristianos en el escenario de los temas que hoy como cristianos estamos desafiados a vivir, ¿no? Y hay un análisis, el libro de tapa a tapa es Biblia pura, pero hay un análisis que articula, por un lado en una mano la Biblia y por otro lado temas de actualidad que nos interpelan como creyentes. En mi caso personal, tengo 30 años de trabajo en un hospital universitario ahí en la ciudad de Buenos Aires. Tengo una especialidad en ética biomédica, y cuando fue el tema de la despenalización del aborto, no sé si había, creo que no, otro pastor que tuviera, digamos, la experiencia y la formación en esa área. Ahí Asiera, la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas, me nombra director de bioética y pude escribir documentos que representara la voz de los evangélicos, y me tocó en ese momento visitar todos los programas de televisión defendiendo la vida y, confrontando a cuanta diputada trotskista, izquierdista, Miriam Bregman, Vanina Biasi, Partido Obrero, digamos, toda esa, digamos, ese grupo, por así decirlo, de militantes que pregonaban que el Estado autorizara una ley para que ciertas mujeres puedan matar a sus hijos en su interior. Digamos, es eso, se lo disfraza con eufemismos, pero digamos el aborto no deja de ser un aborto no desembaraza a la mujer. Cuando una mujer queda embarazada, lo que tiene adentro es un hijo, no tiene un repollo fermentado. Es decir, cuando una mujer confirma su embarazo, lo que tiene adentro es un hijo, independientemente de su nivel de gestación. Lo que hace un aborto no es hacer que esa mujer deje de ser madre, de ninguna manera, ya es mamá. Lo que el aborto hace es que esa mujer sea madre, y si aborta, sea madre de un chiquito fallecido, y eso es una marca que queda para siempre. Después en la pastoral tenemos que andar haciendo sanidad interior, liberación y toda la atención psicológica del posaborto. No conozco una sola mujer que haya dado a luz que se haya arrepentido de haber sido mamá. Pero me tocó acompañar pastoralmente a muchas mujeres que saben que Dios las perdonó,
que saben que Dios las perdonó, pero ellas no logran perdonarse a sí mismas de haber pasado por un aborto. Es un tema que nos confronta, es un tema que nos interpela, es un tema que los cristianos tenemos que dar respuesta. Y el capítulo 3 del libro se lo dedico exclusivamente un poco a eso. Hablo del rol de la iglesia en este tiempo. Bueno, la apologética, Samuel, lo tengo digital, así que lo aprecio mucho porque me lo llevo impreso, lo tengo en formato digital. Muchísimas gracias por este libro muy valioso, y Samuel Vila es un gran autor de muchos temas. Lo que hago no es apologética religiosista, no estamos defendiendo un dogma. Nadie va a entrar al cielo por el nivel de teología que tiene. Entramos todos por gracia. ¿Cuántos dicen amén? Al cielo entramos por gracia y favor de Dios. ¿Hay alguien que merezca entrar al cielo? Ninguno. Es más, todos nos merecemos el infierno. Si es por mérito propio, nos merecemos el infierno. De eso lo tenemos asegurado. Ahora es la gracia de Dios que nos permite en su amor poder llegar a su presencia. Entonces, la apologética que planteo, y es una apologética cultural, hoy la iglesia necesita ser esa voz, no acá adentro, afuera. Una voz que levante la voz del Evangelio, una voz que levante los valores cristianos, una voz que presente el mensaje del Evangelio y llegar con este mensaje donde está la gente, afuera, fuera del ámbito incluso religioso. Si la gente entra a la iglesia es maravilloso, pero hay mucha gente que no entra a la iglesia, y ahí tenemos que estar presentando el Evangelio y la verdad del Señor, ¿no? Así que, y el capítulo 4 habla de una iglesia despierta. ¿Cuál sería el rol de los cristianos en este tiempo frente a los desafíos de esta realidad? Porque no es que y el libro se llama La batalla invisible, no es que salimos a buscar una guerra. No, la guerra ya la tenemos. La guerra ya se nos metió en la casa. Hoy hay padres que se ponen en duda si mandan a sus hijos al colegio o los educan en su casa, porque los mandan a la escuela y los matetes que le meten con todo un marco ideológico totalmente trastornado, uno no sabe si es mejor. Antes, en nuestra época, íbamos a la iglesia y nos enseñaban matemática, geografía, historia. Hoy, a la escuela. Hoy los chicos van a la escuela y vuelven con un nene que quiere ser nena, con una nena que le enseñaron que el aborto es un derecho, con una nena que quiere tener barba y se quiere vestir como... Y uno dice, ¿cómo es eso? Yo creo que los cristianos tenemos que hablar de estos temas. La Biblia nos enseña mucho acerca de esto, y para eso me animé a escribir. Es un libro que tiene 4 o 5 años de reflexión y trabajo en terreno, de muchos años de estar trabajando en el tema, y ahí está. Así que un privilegio poder presentarlo en este tiempo también y traer la primicia acá a Posadas, a Misiones. Vamos a la palabra. Siempre estoy con temas de batalla. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: pelea la buena batalla de la fe. Y ese texto me lo tomé en serio un poquito, ¿no? Y bueno, Gabriel tiene que ver con, la raíz hebrea de mi nombre tiene que ver con hombre de guerra. En realidad yo no sé si esto fue profético, la asignación del nombre o no, pero me sale fácil. Y cuando tengo la ocasión de poder compartir la palabra en una congregación, trato de hacerlo en otro ámbito. Si me permiten, hoy es un mensaje pastoral. Hoy es un mensaje no de... Bueno, un poquito sí, vamos a ponerle un poquito de sabor, pero trato de compartir una palabra recibida del Señor, pero que apunte a nuestro corazón, a nuestro crecimiento y a nuestro desafío en el desarrollo de la obra del Señor en nuestras vidas. Señor, gracias por la palabra que nos das en esta noche. Danos ahora, Señor, la capacidad para retener, la apertura para recibir
el discernimiento, Señor, para poder entender lo que vos preparaste para nosotros en esta noche. Danos una mente y un espíritu receptivo, Señor, para aceptar y creer tu palabra y obrar también en consecuencia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Todos decimos? Lucas 7, capítulo 28, si me acompañan, Lucas 7, 28, dice: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Está hablando Jesús, hablando de su primo Juan el Bautista, y la verdad es que es una palabra, un texto que nos pasa hasta desapercibido, y la verdad es que tuve que trabajar el texto para poder entender un poco qué es lo que Jesús está diciendo acá. Cuando le preguntaron a Jesús, Señor, ¿cuál para vos, ¿no? Tu opinión, ¿quién es el más grande? Y así, en forma fluida, Jesús tira esto, ¿no? Les dijo, el más grande de los nacidos de mujer es Juan el Bautista. Jesús hace una alusión, una referencia personal y dice que no hay ni habrá mayor profeta, es decir, no habrá nadie más grande que otro profeta que Juan el Bautista. Y me preguntaba hoy, ¿no? ¿A quién el mundo hoy dice que es grande? A ver, si le preguntás a un ñato de la India y te va a decir el más grande es Mahatma Gandhi. No sé, qué sé yo, le preguntás a un pente y te va a decir, el más grande es Kathryn Kuhlman. Y le preguntás a un bautista y te puede decir, no, el más grande es Martin Luther King o Billy Graham, el más grande. Y le preguntás a un musulmán y te puede decir, no, el más grande es Mahoma. Aterricemos un poco al terreno futbolero. A ver, le preguntás a un futbolero, ¿quién es el más grande? Y ahí ya tenés una grieta ahí. Ahí ya tenés los maradonianos, ¿no? Dicen, no, Maradona. O Messi, no, Messi es el más grande. Y acá, bueno, los pastores van a decir, y Pelé. Bueno, hay que ver, ¿no? De Brasil. Y bueno, ¿quién es el más grande? Y así en cada rubro, así en cada tópico, cada uno se hace una idea de quién es el más grande. Y Jesús, cuando le preguntan en estos términos, Lucas 7, 28, el mismo texto, cuando le preguntan a Jesús quién es el más grande, dice, de los nacidos de mujer. Es decir, de todo el mundo mundial, no hay otro hombre más grande que Juan el Bautista. Y la verdad que me pregunté, ¿qué vio Jesús que no estoy viendo yo? Porque todo bien con Juan, digamos, buena onda, todo bien, maravilloso, se la recontrajugó al predicar el evangelio y perder su cabeza, todo bien, valora, pero ¿qué vio que yo no estoy viendo que para decir que es el más grande? Impresiona un poco lo que está diciendo Jesús, por lo menos a mí me hizo pensar un poco en decirle el más grande a un profeta que no tiene un ministerio más de 6 meses. Juan el Bautista desarrolló un ministerio de 6 meses. Hay pastores, hay siervos que están 30, 40, 50 años de ministerio sirviendo al Señor, y este ñato con 6 meses Jesús dice que es el más grande de todos. Es decir, a ver, no es por antigüedad, está claro que lo que Jesús estaba viendo es que no es por tiempo, no es por cantidad de años de servicio, eso está más que claro. Y dice, no hay otro más grande nacido de mujer que Juan. Y tremendo, porque Juan alcanzó su propósito, su destino,
lo llevó a cabo en 6 meses. Y Jesús hace esta aclaración: no hay mayor profeta que este, un hombre que solo hizo su trabajo sirviendo a Dios durante 6 meses. Y en 6 meses alcanzó el rótulo extraordinario en labios de Jesús, en la opinión de Jesús, de decir, este es el más grande. Y cuando leo esta frase en seco, me pregunto, ¿y cómo es esto? ¿No? Porque, a ver, no hace falta ser muy conocedor de la Biblia. Recién, cuando comenzó esta reunión, tuvimos una lectura de 20 minutos de un grande profeta del Antiguo Testamento. Fue Ezequiel, Jeremías, Isaías, escritores que han escrito, pero que han sido grandes. Juan el Bautista, 6 meses. Y cuando vos ves la letra del mensaje, cuando vos ves el contenido de un sermón de Juan el Bautista, vos tenés 2 o 3 frases nada más. Sí, no es conocido, no nos llega a nosotros esos sermones que escribieron quizás otros grandes profetas en el Antiguo Testamento. La verdad es que me puse a pensar un poco por dónde viene la cosa. No tiene que ver su grandeza con la riqueza. Juan el Bautista no era una persona de lujo. Vos hoy ves profetas que se bajan de unos autos y entran así con un séquito de acompañantes, ¿no? Y te muestran unos anillos de piedra y te viene uno, le trae tienen un señor que los acompaña para llevarles la Biblia al profeta. Es unas cosas totalmente que no tienen nada que ver con el espíritu bíblico, ¿no? Y no se trata de riqueza porque Juan, digamos, no tenía, tampoco tiene que ver con el alcance, no tiene que ver con los milagros. Enseña la Biblia, o por lo menos lo destaca, Juan no hizo ningún milagro. No conocemos por el texto. Pastor, ¿la podemos mantener, por favor, prendida? Gracias. Y creo que igual se ve. No conocemos que haya hecho ningún milagro. Tampoco pasa por hacer milagros u obras, digamos, la Biblia no menciona nada en ese sentido. Sin embargo, Jesús dijo que es el más grande. No tiene que ver con la elegancia, porque, digamos, no era un profeta que vestía traje y se peinaba y venía a ver. Era un harapiento. Estaba vestido con harapos. Literalmente leemos que usaba un taparrabo. Digamos, la grandeza por la que Jesús dice que Juan es el más grande tampoco está por su estética y su elegancia al vestir. Entonces, quisiera compartir rápidamente, bueno, como buen pastor bautista, 4 puntos por los cuales propongo, creo que Dios reconoció a Juan como el más grande de todos los profetas, y 4 puntitos para los que quieren anotar en esta noche en un sencillo bosquejo, 4 cosas por las cuales Jesús dijo que Juan era grande. La primera razón, me parece, por la que Dios dijo que alguien es grande, por la que Dios reconoce que un hombre, una mujer, un ministerio, un libro puede ser grande, es porque esa persona, ese ministerio, esa comunicación es capaz de romper el silencio de Dios en la vida de la gente. Juan tenía un mensaje, pero Juan tenía un mensaje que llegaba al corazón de las personas. Y hasta este momento nosotros tenemos en el Antiguo Testamento el último de los profetas, Malaquías, y desde Malaquías hasta Mateo, que vemos que hay nuevamente actividad de revelación de parte de Dios, que Dios empieza a hablar, digamos, tenemos silencio. A ese periodo se lo conoce como el periodo intertestamentario. Dios no hablaba. Dios no habló. Hasta Juan.
Pero cuando Juan empieza a desarrollar el ministerio, vemos que de repente Dios empieza nuevamente a revelar y a anunciar palabra y llegar a la gente. Hasta ahora hubo silencio. Y el aparato religioso, los líderes religiosos en ese momento que estaban allí, muchas veces hacía imposible que la gente se acerque a Dios. Qué tremendo esto, ¿no? Qué tremendo cuando los que se suponen que tienen que acercar a la gente a Dios, la alejan. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que cuando los líderes, en vez de facilitar que la gente llegue a Dios, se levantan como un obstáculo para que la gente llegue a Dios. Y la primera razón, me parece, que por la cual el cielo dice que alguien es grande, no es por la cantidad de años de ministerio, la cantidad de años de servicio, no es por la elegancia que tiene en su vestimenta, no es por la ostentación que pueda llegar a ser, es cuando la voz de Dios a través de esa persona es capaz de romper el silencio de Dios en la vida de la gente. Es cuando lo que digo, muestro o hago le habla a la gente para que la gente pueda decir, Dios me está hablando. Dios está diciéndome o queriéndome decir algo, ¿sí? A través de esa persona, a través de un ministerio o a través de un libro o a través de lo que sea, Dios está hablando. Por favor, Lucas 3, versículo 4 al 6. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas, y todo mortal verá la salvación de Dios. Aparece una voz profética después de 400 años de silencio. Aparece otra voz, una voz de alguien que empieza a hablar en nombre de Dios. Y en medio de una triste religiosidad, ¿no? La grandeza de Juan no estaba en su vida, no estaba en su persona, estaba en lo que él decía en su mensaje, ¿sí? Y pensaba, ¿no? Pensaba si cada uno de nosotros hoy acá en este lugar tuviéramos un cachito de lo que tenía Juan, un poquito de esa unción que tenía Juan, lo que Dios estaría haciendo en Posada. ¿Cuánto dicen amén? Si nosotros hoy podemos irnos de este lugar orando y pidiendo y recibiendo un poquito de lo que Juan tenía, ¿cómo afectaríamos a nuestro alrededor? ¿Cómo afectaríamos la vida de la gente que está a nuestro alrededor, ¿no? Alguien es llamado grande por Dios cuando una persona, cuando una iglesia, cuando un ministerio se interpone entre la vida de la gente y rompe el silencio de Dios en esa vida para hablar en nombre del que lo envió, hablar en nombre de Dios. Juan es esto. Creo que es reconocido grande por Jesús, porque Juan rompió el silencio de Dios en la vida de las personas. La voz de Dios cuando rompe el silencio en la vida de una persona, la hace saltar de la tristeza a la alegría, la hace cambiar de la angustia a la esperanza, al gozo. Hay un cambio de realidad. Cuando llega la voz de Dios al corazón de una persona, ahí pasa de la oscuridad a la luz, del dolor al alivio, de la depresión a la esperanza. Hay algo que ocurre cuando Dios llega al corazón de una persona. Y la voz de Juan no era una voz más, era una voz en particular, una voz una voz que se manifestaba allí en el desierto y tenía algo diferente para decir. Tenía algo. Hoy tenemos muchas voces, muchas pompas, mucho show, mucho espectáculo, mucho humo, muchas luces, y uno se pregunta, ¿cuánta voz de Dios tenemos hoy? Y Dios está buscando esas voces, ¿no? Para poder hablar y llevar su mensaje a todas las personas. La segunda razón por la cual el cielo dijo que este es grande
es porque la palabra de Dios lo llenaba y guiaba su vida. La palabra de Dios llenaba y guiaba la vida de Juan. Lucas 3, por favor, versículo 1 y 2. Lucas 3, 1 y 2. Estamos con Lucas, los primeros capítulos que son los que más describen la vida y ministerio de Juan. Lucas 3, 1, 2 dice, en el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea, Herodes era tetrarca en Galilea, su hermano Felipe en Iturea y Traconite, Lisanías en Abilene. Dice, ¿qué estamos leyendo? ¿La Biblia? O, fíjate vos, hay toda una crónica de los jerarcas políticos, la casta política. ¿Y qué tiene que ver esto con, digamos, versículo 1, vamos con el 2, la casta religiosa? El sumo sacerdote lo ejercía Anás y Caifás, y aquel entonces, fíjate vos, la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, ¿dónde? Vamos a conectar estos dos versículos. ¿Hay chance de ponerlo los dos versículos? ¿O es solo de a uno así? Ok, de a uno. Vamos al primero entonces. Vamos al primero. ¿Por qué para decir que la palabra de Dios llegó a Juan, Lucas escribe el versículo 1 antes? Uno dice, ok, para ubicarnos en tiempo y espacio, en el año tanto, del reinado tanto, antes se contaban los años así, nos ubica en tiempo, pero es una descripción de los líderes políticos de ese momento en ese lugar. ¿Y qué te dice? En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador fulano de tal, siendo el tetrarca de Galilea, fulano de tal, te describe al poder político, te describe al Estado en ese momento, a la casta política, al palacio del Ejecutivo. ¿Sí? La Casa Blanca, la Casa Rosada, fulano de tal estaba ahí. Pero no llegó palabra de Dios ahí. Entonces uno dice, ok, no, la palabra de Dios seguramente tiene que ir al palacio religioso, al templo, ¿no? Digamos, donde están los líderes religiosos, ahí hay mayor chance, posibilidad, porcentaje de que la palabra de Dios llegue ahí. Entonces continúa y te dice el 2, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, y tampoco dice que la palabra llegó a los líderes religiosos del momento. Tremendo. Y dice, pero la palabra de Dios no llegó al palacio político, no llegó al templo, llegó al desierto, donde estaba Juan. ¿Y quién era Juan? ¿Qué cargo tenía? Era el hijo del padre, digamos, hijo de Zacarías, nada, un don nadie. Llegó ahí. Qué tremendo que cuando estamos en el desierto es cuando Dios manifiesta su palabra. Generalmente cuando estamos en los desiertos de la vida, Dios habla. Y el que no lo escucha porque no quiere. Pero Dios habla en los desiertos, llega la palabra ahí. Y me llamó la atención, pareciera que Dios en estos dos versículos anduviera buscando un corazón donde mandar su palabra, pero no encontró corazón abierto en los líderes de la nación, no encontró un corazón abierto en los quienes supuestamente debieran tenerlo, en los líderes religiosos, los sacerdotes en ese momento, Anás y Caifás, sino que encontró un corazón valioso y abierto para recibir la palabra en uno que andaba en el desierto. Y si me permiten un poco recrear este pasaje, ¿no? Dios fue al palacio del gobierno, ahí estaban todos los importantes, los funcionarios del Estado, la casta política, pero bueno, no tienen lugar para la palabra de Dios. Están ocupados de otros asuntos. Y estaba ahí Felipe, Herodes, Poncio Pilato, todos los poderes representados, y estaban en otros asuntos, pero no tenían lugar para Dios. Y en el palacio, en el poder ejecutivo, no había nadie dispuesto a recibir la palabra. Entonces el Espíritu de Dios se va al templo. Y ahí estaban unos líderes atornillados al cargo,
¿no? Cuando son líderes posicionales, no cuando son líderes que realmente lideran, estaban atornillados al cargo, Anás y Caifás, y tampoco el Señor ve allí lugar para mandar su palabra. Y encontró solamente en aquel que estaba en el desierto, en un rincón en el desierto. Y la palabra de Dios, esa palabra de sabiduría, llega ahí, satura, entra, llena la vida de Juan el Bautista. Y 1.23 dice: yo soy la voz del que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, respondió Juan. Y eso lo hace, verbalizando el libro de Isaías. Ese texto sale de Isaías. Y dice: enderezcan el camino. Si vos querés grabarte, anotar un sermón de Juan el Bautista, es este. Arrepiéntanse, enderezcan sus caminos. Punto. Fin, diría alguno. Enderezcan el camino. Si estás torcido, ponelo derecho. Enderezcan el camino. Este fue el mensaje de Juan. Un mensaje que apuntaba netamente al arrepentimiento. El arrepentimiento es cambio de vida. El arrepentimiento es dejar de hacer lo malo. El que robaba no robe más. El arrepentimiento es un cambio de lo malo a lo bueno. Arrepentirse. Toda la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo nos trae esta acción. Arrepentirnos de nuestras malas acciones y empezar a vivir la buena. Si no, es todo cháchara, todo lindo, todo bien, aplauso, luce, todo bien, pero si el mensaje de la palabra no nos interpela para cambiar nuestra vida y ser mejores, es una anécdota, no es palabra. Juan predicaba esto: transformación, cambio, arrepentimiento. Confieso que con el tema del aborto me sentí un poco medio como Juan, ¿no? Una voz en el desierto. Pastores que no entendían el tema y siguen muchos sin entender el tema y con una distracción cortés miran para otro lado y no se meten en temas de batalla cultural. Cuando en realidad los cristianos tenemos una voz para declararle al mundo: Dios es Dios de vida y hay vida desde la concepción, y esto no es un dogma religioso, es biología pura, es un libro de medicina de primer año, digamos, no hay que ser muy científico para entender que la vida empieza en la concepción. Y es vida humana. ¿No? En uno de los programas de televisión, ahora esta periodista Luciana Vázquez está en A24, me invita a La Nación Más, entonces yo hablo así, comparto un concepto. Bueno, la vida humana empieza en la concepción. Me dice: no, humana no. Digo: sí, la vida humana empieza en la... No, humana no. Los tengo todos estos programas en mi canal de YouTube. Y le digo: Luciana, tengamos una conversación seria. La vida es humana, digamos. Estamos hablando de un hijo de una mujer, digamos. La vida es... No, bueno, eso suena... Le digo: no, a ver, Luciana, por favor. Si un perro se cruza con una perra, hay vida perruna, digamos, ¿no? Es decir, si un humano se cruza con una humana, ¿qué hay ahí? ¿Hay vida humana? ¿Hay ADN humano? ¿No hay vida de otro planeta? ¿No hay vida de otra especie? ¿Es ADN humano? Hay ciertas ideologías que niegan la realidad biológica, fácil de entender. Cualquiera puede entender que un hombre es un hombre, nace hombre y va a morir hombre, y no hay manera de cambiar eso. Y una mujer nace mujer y muere mujer, y no hay, por más que se pueda tunear, dejar la barba, qué sé yo, tomar hormonas y lo que sea, Transformer, no hay posibilidad de cambiar la sexualidad porque el ADN mata el DNI. Una persona puede tener un DNI cambiado, ser hombre y anotarse con un nombre de mujer, o viceversa, pero el ADN no lo puede cambiar. No se puede cambiar porque es creación de Dios. La sexualidad nos fue dada. Uno puede llorar, mirarse en el espejo, no aceptarse, angustiarse. Todo es un tema de abordaje a veces y de acompañamiento pastoral y psicológico, pero digo, esa realidad no se puede cambiar. Y creo que como cristianos tenemos ahí una voz también para compartir. Y Juan era claro. Juan tenía un mensaje saturado por la palabra.
Juan tenía un mensaje absolutamente saturado por la palabra. Hoy nos pasa lo mismo con ideologías que se están metiendo tanto en la iglesia católica, en las iglesias evangélicas, con la teología queer, la queer theology. En Brasil se imprimió la Biblia inclusiva, ¿no? Y digamos, la Biblia inclusiva, que es la misma Biblia de nosotros, pero con notas al pie que dicen que lo que dice el texto no lo dice, en realidad dice otra cosa. Es decir, Dios es claro en ciertos temas, es muy claro en ciertos temas. Esta batalla es espiritual, es una guerra entre lo bueno, lo malo, obviamente entre Dios y el adversario, el enemigo. Es una batalla cultural y como cristianos tenemos ahí una voz, ¿no? Hoy necesitamos llevar esta palabra de Dios a la sociedad en los temas de actualidad. Y hoy tenemos una universidad que no enseña, un colegio que no educa, que adoctrina, adormece el espíritu crítico, una sobreexposición en los medios de comunicación que transforman la realidad, ¿no? Y vos tenés un montón de jóvenes confundidos, aún confundidos en su identidad, sin propósito. Es tristísimo que los jóvenes no tengan propósito, no tengan sentido de vida. Así que creo que como cristianos tenemos una voz. Juan entendió esto y era esa voz que clama en el desierto y decía: preparen el camino del Señor. Punto 3. Tercera razón, y ya rápido termino. La tercera razón por la que Jesús le dijo que Juan era el más grande es porque Juan el Bautista propuso una reacción y un cambio. Juan no se sentía contento con contar solamente una historia. Su mensaje provocaba un cambio. Su mensaje provocaba una reacción de aquellos que lo estaban escuchando. Juan el Bautista estaba comprometido en provocar un cambio, y eso tenía que ver con el arrepentimiento. Lucas 3:8 dice, palabras de Juan, aquellos que no habían reaccionado al mensaje, dice, claro, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No se trata de llorar nada más, derramar un par de lágrimas, decir estoy arrepentido, eso está bien, bárbaro, pero el arrepentimiento es no volver a hacerlo mal otra vez. El arrepentimiento es un cambio de conducta. El verdadero arrepentimiento es no repetir esas malas acciones. Frutos que demuestren arrepentimiento. No palabras y no lloraditas, digamos. No digo que esté mal, a veces las emociones van delante de nosotros. Pero el verdadero arrepentimiento trae fruto. Y ese es Juan. Y ya les había predicado. Y una vez, 2 veces, y les había predicado 3 veces, pero el contenido de su mensaje era el mismo: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Era todo un reto. Y la verdad es que Dios no espera solamente que la higuera dé sombra, Dios espera que la higuera dé fruto. Y este era Juan, ¿no? Juan estaba ahí saturado por la palabra y anunciando a la palabra. Y una palabra que produzca realmente fruto. Ahora, Juan era alguien tan saturado de la palabra que la anunciaba a todos sin ningún tipo de problema y sin introducción, con plena valentía. Juan le dijo a Herodes: generación de víboras. Es decir, enfrentó al poder político, muchas gracias, enfrentó al poder político y le dijo lo que le tenía que decir. No se sacó una selfie con el poder político y la posteaba, digamos, ay, qué lindo, hoy visité a la manera. Le dijo lo que le tenía que decir. ¿Estamos entendiendo ya un poco más por qué Jesús dijo que Juan era el más grande? Fuerte. Y si nosotros llegáramos a predicar esto en nuestra vida, a todas nuestras amistades, ¿qué sería de nuestro entorno de poder llevarnos hoy
Parte de esa gracia que Dios le dio a Juan el Bautista. Dios quiera que podamos ser esos pastores, esos líderes, esos hombres y mujeres, esos jóvenes saturados por la palabra de Dios, que podamos con plena sencillez, pero con todo el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida, anunciar esto, ¿no? De que Él es el camino, de enderezar las veredas. Hay un desafío que compartir la Biblia no es solo compartir data, no es solo compartir información, no es solo contar una historia. Predicar el Evangelio tiene que provocar un cambio en el otro. Y Juan tenía muy claro eso. Y la cuarta y última razón por la que creo que le dijeron que era grande, era porque su discurso, su mensaje estaba todo centrado en Jesús. Absolutamente cristocéntrico. Cuando nos alejamos del centro de Jesús, ahí nos estamos errando, ahí estamos predicando otra cosa. El mensaje de Juan era Jesús. Juan 1:29 dice, Juan vio a Jesús que se acercaba a él en momentos previos ahí al bautismo. Todos los años, si Dios quiere, vuelvo ahora, todos los años llevo grupos ahí a Israel. Estoy en julio yendo otra vez con un grupo ya formado y hacemos los bautismos en el Jordán, obviamente. No los bautismos, digamos, la gente está bautizada, pero reactualizamos eso, es algo muy lindo. El 17 de julio salimos con otro grupo para allá. Y Jesús en ese momento va ahí. Hay dos lugares hoy en Israel que se creen que fueron los lugares del bautismo. Este lugar es el más cerquita de Jerusalén, que es donde se supone que Juan bautizaba. El año pasado fui ahí en invierno, en febrero. La verdad que yo soy friolento, soy muy friolento, soy team verano. Y yo, sí, yo oraba para que nadie quiera meterse al agua, ¿no? No quería meterme al agua. Hacía mucho, aparte el frío que habíamos tomado en el desierto de Judea, en Petra, lo hago en Jordania, ¿no? Y cuando veo que había gente mayor, que ya estaban metidos, que querían bueno, Señor, en tu nombre. Y me llevé la sorpresa, estas cosas. El esposo de una señora que se bautizó por primera vez ahí, tomó la decisión fue una fiesta, ¿no? Fue un bautismo, se bautizó por primera vez ahí. Jesús está queriendo cumplir con este desafío de pasar por las aguas del bautismo, y ahí estaba Juan. ¿Y qué dijo Juan? Dice, acá está, ahí lo tienen. El Cordero de Elohim, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A Él sigan. Ahí está. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mensaje de Juan siempre apuntó a Jesús, ¿no? Siempre señaló al Señor. Ahí está el Cordero de Dios. No señaló a una iglesia, no señaló a una denominación, no señaló ahí señaló a Jesús. Y qué bueno que en nuestra vida podamos siempre apuntar a Jesús. Te toca a vos, me toca a mí, de siempre estar señalando a Jesús. Creo que estas son algunas, y tan solo algunas, de las razones por las que Jesús llamó grande a Juan. Pero para cerrar y antes de orar, quisiera compartir el último versículo que nos va a inspirar en nuestra oración. Y es Juan capítulo 5, 35. Saben que todos nos vamos a morir, ¿sabían esto, no? Si se olvidaron, se los recuerdo. Algunos tienen un poco más de kilómetro por delante, otros ya agotamos algunos y nos quedan un poco menos de kilómetro. El día y la hora Dios lo sabe, pero todo en algún momento. Pregunto, ¿cómo te gustaría que te recuerden? Qué tema, ¿no? Si tuvieran que escribir un mensaje, ¿cómo se llama? ¿Un epitafio? Si tuvieran que escribir ahí un renglón en nuestra lápida, ¿qué te gustaría que digan de vos?
Y uno dice, bueno, no sé, que fui un buen esposo, que fui una buena mujer, que fui un buen hijo, que fui trabajador, que era compañero, un gran amigo. Cuando le preguntan a Jesús, ya decapitado, ya perdió la cabeza, decapitado. La decapitada es cuando la muerte, cuando se le cortan la cabeza. Cuando le preguntan a Jesús, cómo recordaba a Juan, Jesús tuvo estas palabras y cuando él hace memoria de Juan, él dijo, él era antorcha que ardía y alumbraba. Epitafio. Palabras de Jesús. ¡Wow! Él era antorcha, no una lucecita, una antorcha que ardía y alumbraba. Ese era Juan. Fuego. Antorcha. Luz de Dios. Cuando un creyente que es luz se presenta, está en un lugar, no hay tinieblas. Alguien dijo que somos la luz de este mundo y la sal de la tierra. Alguien dijo eso. Y la sal, en su función de sal, era de conservación de los alimentos. La sal tiene una función de conservar los alimentos. Quiere decir que si la sal sala, aparte de dar sabor, la sal lo que hace es evitar que los alimentos se pudran. Es decir, la sal evita la corrupción. Donde hay un creyente no puede haber corrupción a su alrededor, porque ese creyente salta si es sal. No puede no saltar. Bueno, sí puede no saltar. Pero si no salta, dice Jesús que a esa sal, ¿qué hace? Porque leemos la primera parte del versículo. Pero con la sal que no sala, ¿qué dice? Es pisoteada y es quemada. Es decir, no sirve para nada. Qué gran desafío que tenemos. De ser luz, de ser sal, y si somos luz, Jesús decía, la luz no está para que la pongan abajo de la almohada, abajo la almohada, abajo de la mesa, abajo. La luz está para que se note y donde está brille, ilumine, y me quedo con esto. Una antorcha que ardía y alumbra.